Arte Llama y damos inicio a nuestra revista cultural de cada semana, Vidas. Nos encontramos en el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, un espacio donde se exhiben 78 piezas con una gran variedad de conceptos y materiales. Mi nombre es Aiza García, quiero que disfruten conmigo de este recorrido por estas esculturas y les recuerdo que en Twitter o bueno, en X me encuentran como @AizaTelesur. Espero ya sus comentarios. Ahora echemos un vistazo a las novedades culturales de esta semana. Adelante, estudio. El Centro Cultural Kirchner albergará desde el miércoles 16 de agosto y hasta el 12 de noviembre la muestra Invertir la Escena, acciones artísticas de denuncia en Chile y Argentina, que recoge algunos acontecimientos artísticos de impacto social y político paradigmáticos de los últimos 50 años a cada lado de la cordillera. El año 2023 coincide con dos conmemoraciones significativas: los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina. En ese contexto, la muestra Invertir la Escena, que se desplegará en las salas del Centro Cultural Kirchner, tendrá como protagonistas artistas y colectivos que participaron de acciones de denuncia del silencio impuesto por la violencia de estos regímenes dictatoriales. La exposición propone un recorrido sobre otras alternativas para pensar las transformaciones en la escena del arte y su relación con la ciudadanía a través de obras de arte que reivindican los derechos humanos. En Hong Kong, los letreros neón vuelven a brillar en una exhibición especial. El espectáculo, que tiene lugar en un complejo policial histórico convertido en un centro cultural, conserva los brillantes anuncios de la ciudad que están siendo retirados lentamente debido a problemas de seguridad en los edificios. Las decenas de letreros de distintas tiendas serán exhibidos hasta el próximo 3 de septiembre. Mientras tanto, el equipo de Tetra Neon Exchange anhela aumentar la conciencia para preservar los pocos letreros brillantes que quedan en la ciudad. 是非常重要的，就是其中其实很多旅客之前有可能是我家人的年代的时候，也是其中香港你想来看的东西就是这个文化，就觉得这个很特别的一个方面，所以现在少了，有可能就觉得没有那么特别了。 Los letreros de neón se consideran parte del patrimonio cultural de la ciudad hongkonesa por ser característicos de sus paisajes nocturnos. Es considerada la publicidad estrella de la época por captar la atención de clientes. Cada propietario trataba de superar al rival con un letrero más grande y un diseño más original o extravagante. El resultado fue una jungla de luces poblada por caracteres chinos, dragones verdes, murciélagos con monedas de oro o siluetas. El personaje principal de la obra No se aceptan ratas es aprisionado en el fin del mundo. Recibe emisarios de la voz de la autoridad, quien envía a un agente del país de los consejos y a un agente del país de las estrellas para convencerlo de cambiar sus ideas por unas más convenientes. Este es el argumento principal de la obra, que se estrenó en una de las salas de la Casa del Artista de Caracas. Todo el concepto de esta obra está sustentado en el hecho de que la guerra ha cambiado y sigue cambiando, y ahora no es siempre o en todas las ocasiones un conflicto bélico directo, sino más bien un conflicto subjetivo en el cual lo que se dice y la reputación y cómo se aparentan las cosas es lo más importante. La obra No se aceptan ratas, cuyo contenido es un sarcasmo contra los diversos sistemas políticos que oprimen a los pueblos, la continuidad de la Guerra Fría y el doble rasero de las grandes corporaciones, es escrita y dirigida por el joven caraqueño de 24 años, Ramsés Amir Mendoza, quien es uno de los jóvenes venezolanos que se ha dedicado a escribir el nuevo teatro venezolano. No he encontrado un texto tan arriesgado como este, en el que un joven, que es Ramsés, se lanza a escribir una crítica tan fuerte de que disfraza de una manera jovial, por así decirlo, y hace que las personas se queden como que... Entonces siento que es algo innovador a nivel de dramaturgia. Siento que no se queda en los parámetros que estamos acostumbrados a nivel dramático en las historias.
La pieza, cuya puesta en escena es de 2 horas, también hace un guiño a las guerras actuales. Es interpretada por un elenco integrado por actrices y actores jóvenes, entre ellos María Castillo, César Castillo, Kevin Quintero, Javier González, Jonathan Urrea, José Miguel Bastidas y Ángel Silvino, quienes expusieron sobre las tablas su talento para dar vida a personajes que representaron al capitalismo, las revoluciones y las corporaciones. Esta primera temporada fue recibida bajo los aplausos de un público que no solo se quedó hasta el final de la presentación, sino que disfrutó de los diálogos y las acciones de pintorescos personajes que con su picardía hacían de la pieza un show digno de presenciar. El público estuvo bastante a la expectativa de lo que era el proceso que se estaba haciendo con No se aceptan ratas. Durante todo el proceso de montaje la gente estaba como muy a la expectativa, la imagen que se vendía era muy intrigante sobre qué era lo que iba a suceder en escena. A través de la publicidad que se hizo se supo que era en una cárcel, que había una celda, pero la gente no tenía ni idea de lo que se iba a conseguir acá y de que todo es básicamente una sátira a la realidad y a la realidad histórica. Esta pieza teatral de Yael Producciones contó con un equipo técnico integrado por José Manuel Rueda, Sara Franco, Álvaro Rodríguez, Elisa Dávila, Daniela Guerra, Sara Delgado y Pedro Miguel Mambel. Un equipo joven responsable de dar los matices de iluminación, musicalización, vestuario y maquillaje a la puesta en escena con la que el teatro criollo en Venezuela adquiere rasgos característicos de una época en la que competir con los medios de distracción y las redes sociales es un gran desafío. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Vidas. Le invito a mantener el diálogo con nosotros, compartirnos sus propuestas y sus sugerencias en materia cultural a través de nuestras redes sociales. En Twitter o X y también en Instagram nos ubica como, tome nota, @VidasTelesur. Escríbanos y dé por seguro que le vamos a responder. En instantes vamos con más de Vidas desde este hermoso jardín del Museo de Arte Moderno, que como les decía, es un rincón de arte en medio del bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Seguimos en Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur. Hoy viajamos hasta Colombia para conocer el Ditirambo Teatro. Este es un grupo artístico con 35 años de trayectoria y con proyectos inspirados en los fenómenos sociales actuales. Veamos de qué se trata en la historia que sigue. No puede... ¡Ay! ¿A ustedes quién los dejó entrar? La Fundación de Teatro Ditirambo es un referente en el teatro colombiano y latinoamericano por sus creaciones, puestas en escena y enriquecimiento al patrimonio cultural que ha tenido como propósito prospectivo consolidar la dramaturgia de dicho país. Yo creo que en Bogotá y en cualquier parte podrán decirte en nuestro país que somos un grupo activo, que siempre está innovando, que siempre está creando nuevas obras, pero no solamente eso, sino también movidas. Nuestro nombre viene de Grecia, del ditirambo, ¿no? De lo que estaban compuestas las tragedias griegas en sus coplas, de esos ditirambos, pero también era danza teatro, el ditirambo. También habían unos concursos de dramaturgia, concursos de ditirambos. Entonces, esa semilla, ese germen, nos parece que tiene una simbiosis perfecta cuando hablamos de los problemas nuestros de Latinoamérica. El colectivo teatral Ditirambo se proyecta como una entidad de carácter artístico, cultural, innovadora e influyente dentro y fuera de su país, desarrollando una teoría propia llamada Teatro Popular Mestizo y Analógico, con fuentes inspiradas en los fenómenos sociales actuales. Con sus propuestas ha logrado consolidarse como centro de formación en el teatro y de espectadores reflexivos, autónomos y solidarios. Existe una poética de lo popular, no populachero, no superficial, sino al contrario, profundo. El mestizaje y el encuentro entre lo político y el teatro, lo filosófico y el teatro, la ciencia y el teatro, y la analogía como un aspecto fundamental en la creación del texto y de la elaboración en general del espectáculo. El teatro popular mestizo y analógico es el resultado de una conceptualización y sistematización de sus búsquedas de creación, investigación, formación y apropiación.
Quienes integran esta agrupación trabajan a diario por alcanzar niveles de excelencia en el arte teatral, con una dramaturgia auténtica, así como montajes y puestas en escena que profundizan e indagan sobre diversos lenguajes estéticos que circulan en el ámbito nacional e internacional y en sus salas teatrales, donde también desarrollan actividades y proyectos de creación, producción, promoción y difusión de las artes escénicas. Es una metodología que privilegia técnicamente la voz de los actores, la búsqueda de muchas imágenes, digamos, polivalentes, si se quiere, y que hablamos normalmente, como lo hemos hecho desde hace 35 años, de temas de desigualdad social. O sea, Ditirambo Teatro, su dramaturgia es las desigualdades sociales. Entonces combinamos 4 elementos que nos parecen importantes en el escenario. El primero, la voz, que tenga la capacidad de hacerse una creación, un personaje desde la voz. El cuerpo, que obviamente está al servicio completamente de la escena. La inteligencia de un actor o de una actriz se debe desarrollar no solamente durante la creación, sino todas las veces que uno sale al escenario está en juego creativo. Las mechas esas que revientan con el tejo, dígame yo durmiendo con pólvora toda la noche. Por eso es que yo parece que estuviera a punto de estallar todos los días. Luego de ser fundada la agrupación, su primera etapa de trabajo se concentró en la adaptación de obras literarias para ser llevadas a escena. Posteriormente, el grupo decidió orientar sus creaciones hacia una dramaturgia propia y a realizar montajes que tuvieran como centro principal el trabajo del actor, su ser propositivo, su ubicación en el escenario, la rigurosa creación de personajes dentro del contexto de un amplio despliegue corporal, vocal y físico. Cuando hemos empezado a trabajar con lo que tenemos a mano, sí, entonces eso nos vuelve muy analógicos. Cuando uno tiene que convertir la mesa no solo en mesa, sino en barco, en tumba, en piedra, en lo que quieras, como el juego del niño, ¿no? Como no perder también esa posibilidad imaginativa que es fundamental en la creación. Tenemos que tener esa capacidad de dejarnos conmover en cada función y que esas emociones fluyan con el control de lo técnico, claramente con el control de la inteligencia y de la estructura del montaje, pero que sea fresca, que no se note actuada. Los escenarios de Ditirambo son espacios teatrales íntimos, lugares de laboratorio de creación escénica y dramatúrgica permanente, espacios de circulación artística y encuentro con el público. La Sala Ditirambo Palermo es la sede principal, ubicada en una casa inglesa declarada Patrimonio Arquitectónico de la ciudad, con capacidad para 125 espectadores. Esta sede cuenta con otras 3 subsedes en donde se llevan a cabo procesos formativos e inmersiones de arte y naturaleza. Otras de las salas con las que cuenta la Fundación son la Sala Ditirambo Galerías, con capacidad para 140 espectadores en platea, y el Agroactor, una sede rural donde se desarrollan procesos formativos. Contamos con 3 salas, una en Teusaquillo, otra en Galerías y otra en Azafranal. Somos un teatro con una lucha continua, constantemente realizando festivales, maratones, obras que tenemos para niños y para grandes. Nos caracteriza el hecho de ser muy activos. No paramos nunca. Nuestras salas están abiertas desde la 2ª semana de enero hasta la 3ª semana de diciembre, todos los años, de jueves a sábado, y cuando hay festivales de lunes a domingo. Entonces, si tuviera que decir, Ditirambo no ha parado. Desde que se creó es muy activo. El 30 de agosto de este año, la Fundación de Teatro Ditirambo cumple 35 años de haber sido fundada. En todo este tiempo de trabajo artístico, se han concentrado en realizar un trabajo creativo permanente, sistemático y riguroso. Desde su creación, en el año 1988, el grupo de artistas y el equipo administrativo trabajan por consolidar un laboratorio de creación ejemplar.
Bueno, nosotros la desarrollamos desde hace 35 años, que estamos cumpliendo ahorita, y tiene que ver mucho con ver el público, lo popular, en el sentido de la tradición, de valorar la tradición, lo que nuestros abuelos y nuestros ancestros nos fueron enseñando. En el contexto del aniversario 35º de la Fundación Teatro di Tirambo, llevarán a cabo una programación que incluye estrenos de obras teatrales y la continuidad de encuentros que ocurren de forma anual. El colectivo teatral di Tirambo, en sus propuestas, tiene un elemento que le distingue de los demás. Utilizan la voz como elemento diferenciador, pero además hacen de este recurso la base principal para definir los personajes de cada una de sus obras. En la dramaturgia de di Tirambo está reflejada la historia de su país, pero al mismo tiempo la historia de los pueblos latinoamericanos que comparten una narrativa histórica cuyo punto de encuentro está en las luchas sociales. Su conciencia cultural, política y social garantiza que en cada propuesta teatral los pueblos del sur tengan un espacio. Es así como el registro de sus experiencias se ha hecho canto, movimiento, luz, conexión, alegrías y aplausos. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Bueno, y aprovechando que estamos en este jardín escultórico, quiero contarles que las primeras obras que se integraron a este sitio provinieron de las Bienales Nacionales de Escultura, una exhibición de artes organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entre 1962 y 1969. Quiero que disfruten de ellas y bueno, vamos a otra pequeña pausa en Vidas. Al volver conoceremos los detalles de la FILBEN, la Feria del Libro Internacional de Venezuela. Atentos. Seguimos en Vidas, un espacio de encuentro y visibilización del quehacer cultural de América Latina. Les propongo ver conmigo la historia que sigue. Año tras año, vemos cómo varias ciudades acogen una nueva edición de las populares ferias del libro. Actuando como atractivo e intercambio turístico, social y cultural, reúne a cientos de transeúntes que pasean entre libros y tienen la oportunidad de conocer a sus autores favoritos. Suelen realizarse en los centros históricos de cada municipio y cuentan con un trasfondo cultural y académico de relevancia. Pero, ¿qué es realmente una feria del libro? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son sus protagonistas? Las ferias internacionales de libros son eventos en los que se pone a disposición la producción literaria de un país y de otros invitados. Son los acontecimientos que más agitan las aguas de la producción editorial contemporánea. Allí se socializan los actores de unas profesiones que no exigen títulos habilitantes: editores, libreros, agentes literarios, traductores, imprenteros. América Latina y el Caribe es casa de muchas ferias internacionales de libros, entre las que se pueden mencionar algunas que se han celebrado recientemente, como la de Montevideo en Uruguay, Puerto Rico, la Asunción en Paraguay, Panamá, Guadalajara en México, la Feria Internacional del Libro de La Paz en Bolivia y la Feria del Libro de Buenos Aires en Argentina. Ha sido muy vendido y muchos se han animado. Claro que como la frase a veces puede gustar y el libro a veces no, entonces como en el amor, ¿no? Es una cita ciegas con un libro, entonces algunos se decepcionan y algunos también bien contentos se van. El origen de las ferias del libro se remonta al siglo XVI. Los primeros eventos se caracterizaban por ser de tamaño reducido, reuniendo solo autores o lectores profesionales, destacando el papel predominante de las distintas órdenes religiosas, así como de impresores profesionales. No eran actos públicos y la compra-venta de productos del sector literario como papel o tinta era el objetivo principal, ya que los libros aún no contaban con un gran mercado. La ciudad de Frankfurt marcaría el inicio del negocio en torno a los derechos de autor, convirtiéndose estos eventos en obligada asistencia para editores. Actualmente son muchas las ferias internacionales del libro que tienen como eje transversal la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de los pueblos indígenas de América Latina. Tal es el caso de la Feria del Libro de La Paz en Bolivia, en su versión número 27, con más de 100.000 visitantes y 150 expositores. He visto libros y me ha gustado porque como los cómics te ayudan a leer más rápido. Me encanta
gustado, la verdad es que yo he visto hartos libros y he visto hartas cosas que me han gustado. Mantenerlo vivo en el presente, esa memoria de gente que ha afrontado su vida en este conflicto que esperemos nunca vuelva a repetir y que ha dejado una huella indeleble en la parte política, en la parte literaria, en la parte artística, plástica, en la parte musical y bueno, con varios elementos culturales que están presentes. La Feria del Libro de la Paz en Bolivia también fue ejemplo de la visibilización de iniciativas literarias que buscan preservar las lenguas indígenas, específicamente la lengua aymara, promoviéndose desde los libros infantiles. Una muestra tierna y valiosa para los infantes fue la adaptación del Principito en lengua aymara. Es importante revalorizar nuestro idioma y que no se olviden nuestros niños y que aprendan a leer y hablar, es muy importante también para poder trascender en las generaciones futuras y que esto no quede relegado en el pasado como tal, ¿no? Y es importante el escritor resaltar que realmente está con dibujos en colores. La Feria del Libro también ofrece la recuperación de la memoria en torno al papel histórico jugado por las mujeres en los países. El libro de Mujeres en nuestra historia está compuesto por más o menos 40 biografías. Ahora, estas son biografías inéditas que no están en nuestra página web. En nuestra página web se encuentran alrededor de 92 biografías. La 19ª edición de la Feria Internacional del Libro en Panamá, que inició en el Centro de Convenciones Atlapa, en la capital de Panamá, también rindió homenaje a los 7 pueblos indígenas del país, bajo el lema Identidad, Etnia y Origen. Después de la Feria de Madrid, hace unos meses, se hizo una evaluación, se hizo estadísticas y parece que el libro está recuperando, el libro físico en papel, está recuperando terreno ante los formatos electrónicos, los e-books y los e-readers, que son muy prácticos, pero no es lo mismo la sensación. Un libro es una experiencia multisensorial. Las ferias del libro son eventos que marcan un antes y un después en la vida de muchos escritores y otros integrantes del sector libro. Es una ocasión única donde se congregan, una vez al año, personas de relevancia entre los círculos de lectores. La oferta y la demanda se encuentran cara a cara y da un impulso al mundo editorial. Estas fiestas literarias son capaces de tratar de forma lúdica la lectura y consolidar el vínculo entre autores y lectores. ¿Qué tal la feria, Yo estoy lista para buscar un buen libro y leerlo o echarle un vistazo en este hermoso jardín. Por cierto, le agradecemos al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México por permitirnos presentar vidas desde su jardín escultórico. Y bueno, no olvide recomendarnos libros que hayan visto en la feria o en otro lugar y puede enviar estas recomendaciones a nuestra cuenta en Instagram o Twitter, que ahora se llama X. Tome nota, la cuenta es @vidastelesur. Yo me despido, pero les dejo con el tema Un Cha-Cha-Cha de la agrupación Poesía Canela y Miel. ¡Chao! Hacerte poesía, mirar en las mañanas tus ojos llenos de color. Un día sereno y aunque ya te esperaba, sentir tus manos en las mías